Hoy vamos a hablar sobre la inteligencia de mercados. Y para comenzar vamos a definir qué es la inteligencia de mercados. Según su concepto, se define como el conocimiento del mercado mediante el manejo permanente del flujo de información para determinar el comportamiento de las empresas y las tendencias del mercado donde hacen presencia. Habla sobre el flujo de información para poder determinar o analizar el comportamiento de las empresas y las tendencias. En pocas palabras, estudia las características, estudia las normas y las características que posee la empresa y las trata de adecuar a las nuevas tendencias que existen en ese momento en el mercado. Asimismo, se puede definir la inteligencia de mercado como el conocimiento del comportamiento de las variables críticas que definen un mercado objetivo. En pocas palabras, se puede definir también como el conocimiento del comportamiento de las diferentes cualidades o características que definen el mercado objetivo de una empresa. Dentro de la inteligencia del mercado hay tres tipos. La primera de ellas es la inteligencia de negocios. Dentro de esta inteligencia tiene que ver el desempeño y la dinámica. También existe la inteligencia competitiva. Como lo dice su nombre, aborda las competencias, las acciones, estrategias y planes. También se encuentra la investigación de mercado, donde contempla los pilares como los consumidores, las preferencias, tendencias y necesidades. Vamos a ir definiendo cada una de estas tres tendencias, o más bien inteligencias. La inteligencia del negocio es donde se analizan los resultados que se han obtenido con el paso del tiempo, como la tendencia de ventas, fuga o crecimiento de clientes, rentabilidad y segmentos de productos, y la optimización de sus costos y planificación de producción. En pocas palabras, la inteligencia del negocio se encarga de, como ya lo decía anteriormente, analizar cada uno de los resultados que se genera en la empresa. Esto para ver si las tendencias que se habían predicho o se habían escogido son las adecuadas. También se analiza un poco las ventas y la fuga o el crecimiento de los clientes, es decir, si los clientes vuelven a consumir nuestro producto o servicio o simple y sencillamente lo consumen una vez y pues ya no vuelven. También esto ayuda a optimizar sus costos y planificación de producción, ya que si se hace este análisis se puede llegar a la conclusión si vale la pena invertir cierta cantidad de producto o invertir cierta cantidad de dinero a este tipo de producción, ¿verdad? Luego existe la inteligencia competitiva. Esta analiza las actividades de los competidores con el único fin de saber cuáles son las debilidades, en qué son mejores y cómo se podrían adaptar algunas estrategias. Básicamente, esta podríamos decir que la inteligencia competitiva tiene que ver mucho con el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En pocas palabras, esta segunda inteligencia ayuda a comprender o analizar al competidor, a la competencia, a otras empresas que ofrecen nuestros productos o nuestros servicios similares, ¿verdad? Esto ayuda a analizarla y ver en qué están fallando ellos y poderlo tomar con nosotros como una ventaja, ¿verdad? Luego está la tercera inteligencia y esta habla sobre la investigación de mercado.
Esta ayuda a conocer los gustos y diferencias de los clientes, porque compran, quiénes y cuándo compran. Básicamente esta última inteligencia, que se llama investigación del mercado, hace eso, analiza al consumidor y pues pregunta o se hace las preguntas del por qué el cliente se comporta de una X manera, por qué consume más esto y no aquello. En pocas palabras, analiza el comportamiento del consumidor y el perfil también. Estos contribuyen a saber qué está pasando en el mercado, qué ocurre y predice lo que pasará. Esto ayuda a saber qué estrategia se estará utilizando. Hasta cierto punto, estos tres ejes o pilares de la inteligencia del mercado son los que ayudan a saber y a conocer cómo se comporta el mercado en el cual se quiere invertir, ¿verdad? Y pues obviamente ayuda a orientarnos a poder establecer o aplicar una estrategia que vaya dirigida a ese tipo de público, a ese tipo de consumidor y sobre todo al mercado en general. La segmentación es otra de las partes también esenciales dentro de la inteligencia del mercado y pues vamos a hablar un poco de ella y de la definición. Al hablar de segmentación nos estamos refiriendo a la división de los diferentes tipos de públicos. Dentro de esta segmentación existen diferentes tipos que nos ayudan a conocer a los consumidores. Es decir, vamos a dividir al público dependiendo la edad, dependiendo el sexo, la región y pues obviamente los intereses de cada uno de nuestros públicos. Estas se apoyan del marketing personalizado y el consumidor individual. Máxima segmentación, hipersegmentación. Esas son algunos de los tipos de segmentaciones o ramas dentro del marketing personalizado que ayudan a este análisis. Los modelos de preferencias agrupadas, el marketing de masas, mínima segmentación, preferencias muy homogéneas. Este tipo de estrategias o de puntos dentro del marketing son las que nos ayudan a poder estudiar lo mejor posible a nuestros consumidores, a nuestros clientes, aquellos que adquieren, compran el producto y por ende pues son los que le dan sostenibilidad a la empresa. Cabe recalcar que dentro de estas inteligencias del mercado o de los mercados se tiene que tener muy en cuenta lo que ya les comentaba al principio. O sea, primero los tres tipos de inteligencia. Si se saben aplicar estos tres tipos de inteligencia, quiere decir que el análisis y posteriormente la aplicación de cada una de las estrategias va a ser exitosa. Si no se hace un análisis correcto en cada una de las etapas o de los tipos de inteligencia, pues se corre el riesgo de que los resultados no sean los esperados. La inteligencia del negocio, como ya les decía al principio, habla sobre el análisis de los resultados, ¿verdad? Y esto no nos referimos, cuando hablamos de resultados, no nos referimos de un resultado de un año, de 2 años, sino que tiene que ser un resultado quizás un poquito más largo, dependiendo cuál sea el mercado o el rubro al cual se dedica la empresa. Recuerden también la segunda inteligencia, que es la inteligencia competitiva. Esta analiza las actividades de las empresas que son competencia para nosotros. Y es importante también ponerle atención en las desventajas o las debilidades que están teniendo las demás empresas, como ya se los decía anteriormente.
tenemos que enfocarnos en cuáles son las debilidades de estas empresas, porque eso puede ser una oportunidad para nosotros. Por ejemplo, si una empresa de telefonía está dando un mal servicio de internet, pues nosotros debemos de estudiar, analizar e investigar qué está pasando, por qué es que esta empresa está dando o prestando mal servicio a sus consumidores, y es de ahí, mediante ese análisis, que nosotros podemos sacar una ventaja, una oportunidad para el beneficio de nuestra empresa y por ende beneficiar a los consumidores. A la larga, lo que se quiere generar con esta inteligencia de mercado es que haya una fidelización por parte del consumidor hacia la empresa, que cada vez que escuche el nombre o la marca de la empresa se sienta identificado y diga, ah, sí, esta empresa me gusta, o yo consumo sus productos o hago uso de sus servicios porque son de calidad. Y para eso se tiene que crear esa fidelización con nuestros consumidores. También hay otros puntos que se tienen que tomar en cuenta, y eso nos lleva otra vez a la investigación del mercado, porque es importante conocer bien al tipo de público o el mercado en el cual queremos incursionar. Como ya se los decía anteriormente, no podemos pretender vender, por ejemplo, suéteres en El Salvador, un ejemplo, porque el clima de El Salvador es un clima bastante tropical, es cálido. No es como irlos a vender a países con un clima más fresco, más helado, como Estados Unidos, países de Europa, donde el clima es un poco más frío. Entonces, este tipo de análisis nos ayudan hasta cierto modo a saber aprovechar, a saber invertir tanto el tiempo como el dinero, para que no nos genere pérdidas a largo y a corto plazo en nuestras empresas y por ende nos lleve al fracaso. Básicamente esto es la temática sobre las inteligencias del mercado o dentro del mercado. Es un tema un poco corto, pero no por eso deja de ser importante, ya que este tipo de puntos dentro del tema nos ayudan a poder fortalecer nuestra empresa, expandir también el negocio y sobre todo lo principal, a generar lazos de fidelidad y lazos bastante duraderos con los clientes, con los consumidores. Así que hasta aquí llega lo que es mi ponencia sobre el tema de la inteligencia de los mercados. Así que los dejo y espero les sea de mucho provecho, de mucha utilidad esta temática, y sobre todo que tomen en cuenta cada uno de los puntos que aquí hemos abordado. Recuerde que son 3 tipos de inteligencia las que hay dentro de la inteligencia del mercado, y también recuerde lo importante que es la segmentación de los públicos. Esto para que nos ayude a poder definir de mejor manera a qué público le vamos a vender y a qué público le vamos a ofrecer nuestro producto o servicio. Así que llego hasta aquí y espero les sirva de mucho.